No queda otra. ¿Está entrando la gente? Estamos en vivo, pero... Ya está el video, pero... Esta palma. Bueno. Buenas a todos. Ahí se van sumando. Esperamos 5 minutitos y arrancamos. ¿Se escucha bien? Hola Mati. Bueno, vamos a estar charlando ahora con Mati sobre el informe que se hizo desde la Juventud de la Ciudad, sobre la situación habitacional de los jóvenes, alquileres, empleo. Genial, buenísimo. Hola Belu, hay un montón. No, tranquilo, bueno, ya tenemos ahí a Mati. Ahí está Santi Carballo, tomando un té. Dale. A ver si... Vamos esperando que se conecten. A ver. Ahora voy a buscar a Mati. Ahí estamos, para que se sume el video. Bueno, en teoría Mati te tendría que estar llevándole. Ahí está. Hola chicos, Mati. ¿cómo va? Hola compas. ¿Cómo estás? Todo tranqui. Igual hace un poquito nos vimos, así que. Sí, nos vimos hace un ratito. Bueno, Esta Mati. luz no- es fuerte, es como, a ver, maneja un toque. ¿Ahí se ve mejor? No. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Si te alejas un poco de la luz, que es apabullante, pero estamos bien. Bien. Lo importante es que se avise Vamos. escuchar bien. Oculta las imperfecciones. Está muy bien. Buenísimo, ahí estamos con Pía. Bueno, Mati, la idea es hoy hablar en este cortito y al pie un poco sobre el informe que se hizo desde la Juventud de Cava sobre la situación habitacional de jóvenes, alquileres, empleo. Si querés contarnos un poco cómo surgió esta idea y esta iniciativa para hacer este informe. Bien, no, genial. ¿Cómo surgió la parte del informe? Creo que es algo más anecdótico. Es básicamente, no sé, estábamos tomando unas birras, hablando de la nada, tipo, che, no estoy consiguiendo laburo con unos amigos, estoy tipo medio trabado con el tema del alquiler, me reventaron con las expensas, o sea, todas cosas muy anecdóticas que siempre sale, y de la nada, bueno, hablamos de la ley de alquileres y todos nos pusimos como medio serios, como medio, empezar a hablar medio técnico, medio que no tenía nada que ver con nuestra vida lo que estábamos discutiendo y que en definitiva no nos tocaba. Y es como si nos estaba tocando muy de cerca lo que era la ley de alquileres. Entonces, esa lógica de disociar lo político con lo cotidiano, creo que después cuando íbamos en el bondi hablando y charlando, decía como, sí, o sea, no asociábamos que lo que en verdad estábamos diciendo era un tema netamente político que estaba ocurriendo, que se estaba discutiendo y que en algún punto no teníamos datos. Y ahí, y porque esto podría ser una investigación para nosotros, y en definitiva podría haberse quedado para insumo de los diputados, pero decidimos compartirlo por una cuestión netamente esencial de que también había una necesidad de querer representar a nuestros coetáneos, vamos a decirlo así, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Queríamos representar también a la gente con la cual hablamos todos los días. O sea, no queríamos que seamos como algo totalmente disociado de lo que somos, de nuestros vínculos sociales. Entonces, a veces surge mucho la cuestión de, che, me cuesta mucho representar a mis amigos, me cuesta mucho contarles qué pienso, qué estoy haciendo, que la república, que la transparencia, que las instituciones, y estas cosas que tenían que ver con eso, pero con una mirada muy fuerte respecto a alquileres, era una forma de decir, mirá, lo que yo pienso también te representa porque estoy también pensando en la inflación, también estoy pensando en alquileres, también estoy pensando en los temas que te comen todo el día y que en definitiva nos afecta un montón porque también fue una cuestión de la pandemia, o sea, estábamos
todos encerrados, solos, medios tristes. O sea, más de uno salió con algún tipo de problema de salud mental y de hecho todos estamos Sí, algún tipo haciendo de depresión, ese duelo. total. Y el solo hecho de encontrarnos y decir, tipo, no soy solo yo, sino que son varios, que no sé, o sea, de mis amigos la mayoría empezó a fumar, empezamos a consumir más alcohol, que eso era como normal en la fiesta, pero día a día era como, che, tomo un vino en el día, y muchas otras. A ver, Mati, se te cortó el audio, fíjate. ¿Ahí volviste? Sí, ahí está. Ahí te escucha. Sí, Dale. pero empezaron ahí, creo que volví, genial. No, pero algo que nos empezó a pasar es que en definitiva cuando nos íbamos encontrando de vuelta, e íbamos tomando una birra y contando qué carajo nos estaba pasando, decíamos, che, nos pasa todo lo mismo, y es terrible, o sea, que no llegar a fin de mes y tener que pedirle, el que puede pedir a los padres, perfecto, el que no, bueno, se tuvo que ir a otro lado, o tuvo que volver a sus pagos, tuvo que ver la forma de, no sé, yo recuerdo amigos de decir, bueno, no almuerzo, a la cena trato de hacer algo potente, pero para tratar de llegar a fin de mes. Y es muy fuerte decirlo. Es muy fuerte poder asociar a que esto está pasando. Mati, y te interrumpo para preguntarte, ¿cómo viste el tema de alquileres? Ahora encima estamos debatiendo la ley nuevamente en el Congreso. ¿Qué datos encontraron sobre eso? Eso, en definitiva, nosotros cuando empezamos a hacer el informe, una de las cosas que nos preguntábamos era respecto a, bueno, cómo estábamos viviendo. Que en definitiva eso era, si vivíamos solos, si vivíamos acompañados, si vivíamos en familia. Y la ley de alquileres se empezó a discutir con una cuestión de que de la nada se iba a sacar un dictamen y de la nada también se empezó a discutir en diputados la posibilidad de ir a comisión y poder escuchar todas las voces. Y nosotros veíamos, che, está hablando la Cámara Inmobiliaria, están hablando inquilinos agrupados, pero no hay ninguna visión que te exprese qué estaban viviendo los jóvenes con respecto a la ley de alquileres. Y en los medios se había instalado una premisa muy fuerte, que era derogar la ley. Derogar una parte del Código Civil y Comercial de la Nación, derogar toda una ley que tiene una serie de garantías y derechos para los inquilinos y que también tiene ciertas seguridades para el propietario. Entonces, ahí era como, ¿cómo agregar racionalidad a algo que es netamente irracionalidad? Que es en definitiva una emoción que decir esto no sirve, lo desecho. Bueno, había que darle datos. Y ahí agarramos la encuesta anual de hogares, vimos que no estaba publicado, que no se estaba elaborando nada, y dijimos, hagamos esos datos, miremos qué está pasando en el mercado de alquileres, miremos qué está pasando en los jóvenes, y digamos en definitiva, ¿qué pasa si derogamos? Si derogamos, va a haber un 45% de los jóvenes que son vulnerables para quedar directamente desamparados de la ley. Otra cosa, que si se desregula totalmente el precio y que en definitiva se toma a libertad y a común de las partes sin ningún tipo de protección del inquilino, hoy solo, dependiendo de dónde vivas, pero consume entre el 55 y el 79% del salario promedio de los jóvenes. Y eso es fundamental entender de por qué necesitamos que siga la ley. La ley tiene que seguir porque protege al inquilino y que protege al propietario. Hay que mejorarla, no derogarla. Y en ese sentido es como, ¿por qué hay que mejorarla? Más allá de la cuestión del ingreso, que es una cuestión macroeconómica. La macroeconomía, como nosotros la podemos pensar como propuestas, y en definitiva hay una cuestión de ingreso que está fallando. El núcleo central del problema es el ingreso. Ahora, hay otras razones por las cuales también falla y que ahí tenemos responsabilidad de los gobiernos locales. Y es decir, ahí hay un esfuerzo no solo nacional, sino también de los municipios y las provincias. Y eso tiene que ver con el mercado de la confianza. Lo que más dañó la ley de alquileres, y de hecho hay varias encuestas que lo demuestran, no solo es el ingreso, sino también la confianza entre el propietario y el inquilino. Y lo que se rompió verdaderamente con esta ley es la confianza. Si no hay confianza, no hay contrato posible. Entonces, las partes empiezan a polarizarse. Ambas partes empiezan a tener fundamentos para decir por qué tienen razón y no encuentran un punto medio. Y en ese punto medio, lo más importante es entender de que hay una crisis nacional que en definitiva atraviesa la cuestión del ingreso, pero que lo que nosotros podemos hacer hoy en día es hacer gestos que garanticen confianza, que el propietario vuelva a poner su propiedad en el mercado de alquileres, que se vuelva a, en definitiva, confiar y ver de qué manera nosotros generamos gestos
que hagan a la posibilidad de un pacto o de un nuevo gesto o consenso. Mati, en ese sentido, yo te quería preguntar también, porque dentro del informe se habla de la situación laboral, del empleo, de los jóvenes. Y sobre eso quería hacerte dos preguntas. En primer lugar, ¿qué datos pudieron ver sobre la situación laboral de los jóvenes? Y en segundo lugar, tal vez una pregunta más personal, pero que también forma parte de la reflexión final del informe, es sobre, ¿es posible estudiar y trabajar? Bien, respondiendo primero a la primera parte, el dato más crudo, que es en la cuestión de estrato social, y lo dije hoy, el 35% de los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires es vulnerable. Pero no solo este dato es importante, porque antes, reiteradamente, todo el mundo se la pasa diciendo que el sur y el norte tienen una brecha histórica que no se puede resolver y que hay una cuestión estructural de fondo. Ahora, hay otro dato que llama poderosamente la atención. Los salarios de los jóvenes y los ingresos de los jóvenes del centro de la ciudad, esa histórica clase media, se parece más al sur de la ciudad que al norte. Ese término medio desapareció, entonces ya no hay una brecha con el sur con el norte, sino que es la ciudad con el norte. Y al mismo tiempo, en términos de estrato, que es lo otro más importante, es que la clase media acomodada, que antes era la principal productora de riqueza, empezó a ser clase media, es decir, hubo un detrimento total de la generación del ingreso, y eso hace a que haya menos riqueza para distribuir. Entonces hay más pobreza, hay más vulnerabilidad, pero hay más clases medias, y hay muy pocos ricos. Eso como primer dato. Como segundo dato, el término de salario. Salario es fundamental entender por qué la desocupación. Primero, de los jóvenes, el salario promedio del sur en 2020 estaba en 28.000 pesos. En el centro estaba 30.000 pesos y 40.000 pesos estaba el norte. Esa brecha era enorme. Y tenía que ver mucho, por un lado, con la informalidad y con la rama de actividad. Mientras que en el sur y en el centro había mayor empleo que tenía que ver con el comercio, con el transporte, generalmente rubros que son precarizados, que tienen una alta tasa de informalidad. Por otro lado, teníamos en el norte una mayor preponderancia del sector financiero como principal eje de empleo. Entonces, esa brecha era muy notable en términos de cómo nosotros pensamos el empleo formal. Y ahí es donde el dato llama más poderosamente la atención. 40% de los jóvenes son informales y cerca del 35% están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, estos dos datos nos tienen que servir para poder entender si bien la desocupación es un fenómeno general, si bien la pérdida del poder adquisitivo es un fenómeno en general, donde más pega es en los jóvenes, y donde más pega es en los jóvenes que no tienen ningún tipo de capital cultural incorporado. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien hay jóvenes que en definitiva están por debajo de la línea de pobreza, en términos de salario, están protegidos bajo el núcleo familiar, pero hay muchos jóvenes que no tienen ese amparo familiar y que en definitiva dependen realmente de lo que ganan. Y ahí la diferencia entre el norte y el centro y el sur es también demencial. Mientras que en el sur el ingreso per cápita contra el salario representa la totalidad del ingreso, es decir, el joven del sur es principal sustento de hogar, en el centro representa un porcentaje menor, por lo tanto significa que colabora con los padres y en definitiva es mayor la participación con los padres, y en el norte hay mayor tasa de independencia, que quiere decir que el salario es por encima del ingreso per cápita. Y acá hay otro dato que es el doble interesante, la emancipación. ¿Quiénes pueden vivir solos en la Ciudad de Buenos Aires? Cada vez es más difícil vivir solos y en promedio general es 10%. Ahora, cuando miramos en el norte tenemos 20% de los pibes viviendo solos, mientras que en el centro es el 10% y mientras que en el sur es el 4%. Y ahí habla de dos fenómenos muy complejos. Por un lado, en el centro y en el sur hay un proceso de hacinamiento atroz que tiene que ver con antes vivía una familia en un hogar y ahora viven una familia por habitación dentro de un hogar. Y esto nos genera un proceso en el cual, y de hecho los compañeros de la Comuna 1, la Comuna 3 no me van a dejar mentir, pero los jóvenes
son los que mayor predispuestos están a vivir en inquilinatos, en residencias familiares, en hoteles, que hace a un nivel en el cual en la pandemia se exacerbó otro tipo de problemas, porque hablamos de la informalidad de la informalidad. Cuando hablamos de que los salarios son bajos y la situación de tenencia de la tenencia de la vivienda es precaria o es de hacinamiento, estamos hablando de lo informal y lo informal, estamos hablando de consumos problemáticos, aumento de la violencia y millones de otras cosas que tienen que ver con no se cerraron las escuelas, la única salida era esta, y los casos de inseguridad también aumentan. Y después, en el caso de pensar también cómo, si era posible estudiar y trabajar, también lo que ocurrió es que muchos jóvenes, como los padres tenían que salir a laburar, tenían que hacer otras funciones, tenían que quedarse a cuidar a los hermanos. Entonces eso no le permitía ir al colegio o no le permitía seguir con sus estudios. Pero también aumentó la tasa de nacimientos y también aumentó la cantidad de jóvenes que son padres en la Ciudad de Buenos Aires. Pasamos de un promedio de 14% a un 21%. Y se exacerba nuevamente en el sur y en el centro, y en el norte hay menor tasa de natalidad. Y esto nos habla de un fenómeno muy particular, que en definitiva es, no hay políticas de cuidado, no hay políticas que nos permitan en algún punto poder estudiar y trabajar, sobre todo las mujeres. Las mujeres son las que más sufren este fenómeno. ¿Por qué? Porque como no tienen dónde dejar los pibes, como en definitiva tienen que hacerse, y hay una cuestión estructural del machismo en ese punto, no, se tienen que hacer cargo del hogar, de los ancianos, de los niños y de los ancianos, no pueden seguir sus estudios y por lo tanto les cuesta mucho más independizarse, les cuesta mucho más trabajar. Y ahí, estudiar y trabajar, ¿es posible? Hoy en la Ciudad de Buenos Aires no lo es. Y eso tenemos que tener en claro como un norte de decir, no me quedo en la situación crítica del diagnóstico negativo, sino en definitiva, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros para poder proponer políticas públicas que se orienten a un sistema de cuidados y que en definitiva tengan su principal foco como gobierno local en el urbanismo? Tenemos que analizar dónde está el empleo, dónde está la educación, dónde están los principales equipamientos educativos e institucionales para poder reforzar ese tipo de políticas e instalación. Y por otro lado, potenciar también las herramientas que ya existen, que son el teletrabajo y el emprendedurismo. Si hay oportunidad para el teletrabajo y el emprendedurismo, en definitiva hay mayor independencia económica, por lo tanto hay mayores oportunidades de progreso. Buenísimo, Mati. Para ir cerrando, yo te hago una pregunta con dos partes. Uno, ¿te imaginas un trabajo y una investigación así replicada en el interior? Y a su vez, ¿cómo crees que eso se puede llevar a cabo? Acá tenés dos compañeros para hacerlo en el interior, ¿eh? Obvio. No, en el interior se puede replicar este experimento, sí, totalmente. Se puede agarrar la EPH, pero si no hay datos, por ejemplo, hay ciudades más chicas que no van a tener este tipo de datos, tranquilamente podemos empezar a mirar otras cosas, porque lo importante como coalición cívica, sobre todo, es no solo buscar la representación, sino también buscar el cómo generar evidencia para pensar políticas públicas. Nuestro discurso y nuestros argumentos cambian cuando nosotros podemos dar e interpretar interpretar la realidad de manera correcta. Y ese acercamiento tiene que ver con la generación de evidencia. Si nosotros podemos, no sé, no tenemos datos sobre inquilinatos, no tenemos datos sobre salarios, pero sí, por ejemplo, podemos analizar la cantidad de habilitaciones que hay en un municipio. Y ahí nos vamos a dar cuenta rápidamente quiénes son los que están invirtiendo, quiénes son en definitiva los rubros que se están alimentando, si se están haciendo políticas orientadas al consumo, se están haciendo orientadas a la inversión educativa. Entonces, animémonos a agarrar los datos, animémonos a romper las bolas con el 104, que es la transparencia es parte de nuestra agenda, ahora aprovechemos los frutos de la transparencia. Si nosotros fuimos los principales autores de, en definitiva, sostener que los municipios tenían que dar los datos, ahora nosotros tenemos que ser los principales beneficiarios. Y eso es, a partir de esa información, generar evidencia, tener una mirada y poder construir un diagnóstico. Construir un diagnóstico nos permite no solo discutir la visión, sino también ser más claro en la propuesta y poder poner un foco distinto. ¿Por qué? Porque hay políticas, por ejemplo, hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires se implementa el programa de empleo joven. Y es una política que asiste con un subsidio a la creación de empleo. Ahora, nosotros históricamente de la coalición cívica sostenemos que la capacitación tiene que ser el principal núcleo de una política de empleo. ¿Por qué? Porque
inmediatamente va a haber un efecto sustitución y ese empleo, si no tuvo una capacitación por ende, vas a rápidamente sustituirla y básicamente no se va a poder ser sostenible a lo largo del tiempo. Nuestra gran discusión como coalición cívica tiene que ser el empleo futuro, un empleo sustentable y en definitiva un empleo que tenga que ver con una visión a largo plazo como país. Hoy tenemos un país en el cual tenemos 3 milagros económicos: el agro, la economía del conocimiento y vaca muerta. Ahora, hay un 50% de la población que aprovecha y que es beneficiaria de esos tres milagros económicos. Tenemos otro 50% de la población que no está incluida en ninguno de estos eslabones de riqueza. Entonces, tenemos dos caminos. O buscamos cómo incorporamos a esa población a ese 50%, o hacemos que esta población tenga otro tipo de generación de riqueza y le damos una vuelta de tuerca a eso. Entonces, las herramientas son las mismas, el pensamiento es lo mismo, lo único que estamos haciendo con la generación de evidencia es sumar mayor rigidez y holgura a nuestros argumentos, nuestra visión y sobre todo nuestra línea histórica, porque si hay algo que recordar de la coalición cívica es que nosotros sostuvimos dos banderas, que es el empleo futuro y la vivienda digna. Y cuando hablamos del hilo conductor de estas dos grandes ramas, estas dos grandes banderas, en definitiva es cómo nosotros garantizamos la dignidad de las personas. Y eso tiene que ver, si vamos a hablar de una reforma laboral, no estamos hablando de la forma de generación de riqueza, sino que estamos hablando de cómo proteger la dignidad de las personas. Si hablamos de la vivienda, cómo acceder y cómo garantizar que esa persona va a estar bien. Entonces, no nos centremos en debates inútiles, sino que en definitiva centrémonos en el debate que importa, que en definitiva es el humanismo, la libertad y la igualdad. Buenísimo, Mati. Excelente, Mati. Bueno, Mati, te agradecemos un montón que hayas estado ahí, y hermosas tipo todas las respuestas y demás, estuvo súper completo y creo que muy bien explicado, y veía muchos aplausos dando vuelta ahí por el chat, así que buenísimo, Mati. Y a seguir, ¿eh? Sí. No, obvio, invitamos a todos los compas, si tienen alguna duda, que escriban, que en definitiva nos pensemos juntos, animémonos a ganar la representatividad, la vamos a ganar en tanto y en cuanto nosotros podamos generar contenido. Y ese contenido que sea democrático, es decir, que nosotros podamos invitar a la gente a poder sumarse a pensar esas cosas. Entonces, a veces no nos sumemos al debate académico, sino bien hablemos con la gente, generemos datos. Si no podemos generar datos cuantitativos, generemos datos cualitativos, pero animémonos a pensar, a investigar y a hacer cosas. Porque si hay algo que tenemos muy en claro en la coalición cívica es que construir política tiene que ver en algún punto con hacer. Y lo segundo es, y reformulando ahí el contrato moral, que es, nosotros sostenemos que no mentir, no robar y no usar a los pobres es el principal argumento y la principal causa de nuestras vidas. Ahora, como jóvenes, también tenemos que saber que es no dejarnos usar, es decir, hacernos valer por nosotros mismos y decir cuál es la agenda. Segundo, no mentirnos a nosotros mismos. Si hay algo que nos molesta, si hay algún tema que nos incomoda, tenemos que ponerlo sobre la mesa y actuar. Y tercero, que es no votar contra nosotros, no votar contra nosotros mismos. Es decir, si nosotros podemos sumar al debate y nosotros podemos poner una agenda que nos incomode, ese es el camino que en definitiva no solo va a interpelar a un dirigente, sino que va a interpelar a una nueva sociedad y a una nueva clase media que en definitiva no hay épica en tanta tragedia. En definitiva, los jóvenes lo que tenemos que sostener en ese punto es, hay mucho por hacer y hay mucho por creer, porque la política somos nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es proponer, no esperar que nos propongan. Excelente, gran cierre. Excelente, Mati, Sí, la verdad. Gran cierre, Mati. Igual no esperaba menos. No, obvio. No, por último decir que todo aquel que quiera leer el informe nos pueden escribir por privado y se los podemos enviar. También contarles que escribimos una nota de opinión en Infobae. También nos pueden pedir el link para leerla. Así que bueno, Mati, te agradecemos un montón y bueno, a seguir. Y le agradecemos también a toda la gente que se sumó ahí al vivo y a los que se estén sumando después cuando ya quede guardado en el Instagram del partido. Muchas gracias a todos. Gracias, compas.